Estados Unidos nunca ha visto a México como un aliado, sino como un recurso que puede explotar a su conveniencia. En el pasado le arrebató la mitad de su territorio, y si hoy sigue poniendo sus manos sobre México, no es por amistad sino por ambición. Washington sabe que este país es rico en litio, petróleo, oro y una fuerza laboral inigualable. Sabe que su potencial es enorme. Por eso no quiere que tenga un líder fuerte, inteligente y patriota. No quiere un presidente que piense en el futuro de México, sino uno que se arrodille ante ellos y entregue los recursos sin resistencia. Cada vez que un líder mexicano se ha levantado con dignidad y ha defendido a su pueblo, ha sido atacado, difamado o presionado desde el extranjero. Porque para Estados Unidos, un México soberano es un obstáculo para sus intereses. No nos dejemos engañar, su amistad solo dura mientras les entreguemos lo que quieren. La historia nos ha enseñado que quien no defiende su tierra, la pierde. Es momento de que México se levante, de que su gente exija respeto y de que su gobierno no se doblegue ante presiones externas. Porque el futuro de México no debe decidirse en Washington, sino aquí por los mexicanos y para los mexicanos. Este mensaje refuerza la idea de soberanía, orgullo nacional y resistencia ante influencias extranjeras. ¡Los BRICS quieren a México! Dicen que el país azteca tiene un gran potencial el cual debe ser despertado. También mencionaron que si México se quiere convertir en una potencia, debe de soltarse de la hegemonía estadounidense. El grupo BRICS ya es un gran contrapeso para Estados Unidos y en unos años este grupo controlará toda la estructura económica del mundo, muy por encima de Estados Unidos y sus aliados. ¿Quién baila mejor? Ay, mi pendejo, 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 Está sucediendo de nuevo, el mundo contraataca, y esta vez, Estados Unidos es el que está acorralado. Las represalias ya no son solo una amenaza, ya han comenzado. Los chinos se adelantaron, y los europeos preparan su contraataque. En cuestión de meses, todas las grandes economías comprenderán lo que está ocurriendo, que el rumbo actual de Washington no es sostenible. Y que la ilusión de un dominio estadounidense infinito se está desmoronando en tiempo real. Si yo fuera asesor de Trump, le advertiría sin rodeos, para cuando lleguen las próximas elecciones intermedias, la tormenta que desató podría arrasar con todo lo que ha construido. El problema es simple, el mundo ya no quiere financiar los hábitos de gasto de Estados Unidos. Durante décadas, Estados Unidos consumió mucho más de lo que producía, operando en un ciclo en el que países extranjeros le prestaban dinero y, a cambio, Estados Unidos inundaba el mundo con sus dólares. Ese sistema mantenía viva la ilusión de que los estadounidenses podían comprar sin parar mientras otros producían. Pero el juego se está desmoronando. Ni los estadounidenses ni los inversores extranjeros quieren financiar la deuda de Washington. La confianza que sustentaba la supremacía del dólar se está evaporando, y una vez que desaparece, todo el orden de la posguerra comienza a desmoronarse. El plan de Trump, consciente o inconscientemente, es un intento de ganar tiempo obligando al resto del mundo a pagar la factura. Si nadie quiere prestarle dinero a Estados Unidos, según su lógica, entonces hay que obligarlos a pagar mediante aranceles y acuerdos comerciales coercitivos. Aplastar el consumo interno, castigar las importaciones y usar el sufrimiento económico como palanca. Es una maniobra desesperada, la estrategia de una nación que intenta extender su imperio convirtiendo a sus antiguos socios en rehenes financieros. Pero lo cierto es que Estados Unidos ya no es el líder mundial que era. Ha perdido su dominio ideológico, el modelo híbrido chino de capitalismo estatal ha demostrado ser mucho más eficaz para generar crecimiento que la versión occidental. El resto del mundo lo ve. Los datos lo demuestran. El tren de liderazgo global ya partió, y Estados Unidos saluda desde el andén, insistiendo en que sigue siendo el conductor. Ya no lidera en economía ni ideología, e incluso políticamente, su influencia se está reduciendo. Washington se encuentra cada vez más aislado, incluso Europa, otrora su fiel aliada, ahora se distancia de las guerras y crisis estadounidenses. Lo único que le queda de su poder es el poderío militar, y apoyarse únicamente en él es la señal de un imperio en decadencia.
En términos económicos, Estados Unidos ahora se basa en una única y brutal táctica: castigar a todos, amigos o enemigos, y esperar que el mundo ceda primero. Aranceles, sanciones, guerras comerciales, son herramientas de la desesperación, no de la dominación. Y aunque este caos podría comprar algunos años más de influencia, no revertirá el declive a largo plazo. El problema no es solo que el dólar se esté debilitando o perdiendo credibilidad, es que aún no hay un sustituto evidente. El euro es frágil, el yuan chino no es completamente global y esa incertidumbre está llevando a los inversores de vuelta al refugio seguro más antiguo conocido por la humanidad, el oro. En los últimos meses, los precios del oro se han disparado, superando a casi todas las demás inversiones, porque cuando la confianza en el papel se derrumba, la gente vuelve a algo real. Las raíces de esta crisis se remontan a 1971, año en que Estados Unidos abandonó el patrón oro. Cuando Nixon rompió ese vínculo, el dólar se convirtió en el ancla fiduciaria mundial y Estados Unidos convirtió su deuda en un modelo de negocio global. Era una genialidad en su simplicidad. Estados Unidos imprimía dinero, compraba bienes de todo el mundo y esos mismos países reciclaban sus ganancias prestándoles dinero a Washington. Era un círculo vicioso: Estados Unidos consumía, otros producían y todos fingían estabilidad. Pero, en el fondo, el desequilibrio se volvió monstruoso. Estados Unidos pasó de ser el mayor acreedor del mundo a su mayor deudor, una nación que vivía muy por encima de sus posibilidades, flotando en promesas en lugar de en la producción. Ese modelo funcionó solo mientras otras naciones no tenían una alternativa mejor. Pero ahora sí la tienen. China, India, Vietnam y otros producen a gran escala, ofreciendo al mundo nuevas opciones. El monopolio del que disfrutaba Estados Unidos ha terminado. Y aquí está la amarga ironía: no fueron China ni Vietnam los que provocaron este cambio. Fueron las propias corporaciones estadounidenses. En la década de 1970, impulsadas por el afán de mayores ganancias, las empresas estadounidenses cerraron fábricas en el país y trasladaron la producción al extranjero. Buscaban mano de obra barata y regulaciones laxas, amasando su fortuna con la explotación en el extranjero mientras socavaban su propia base industrial. Por eso las tiendas estadounidenses están llenas de etiquetas "hecho en China", no porque China lo impusiera, sino porque los directores ejecutivos estadounidenses lo eligieron. Estas decisiones enriquecieron enormemente a un puñado de multimillonarios, pero dejaron atrás a millones de trabajadores. Durante décadas, políticos y economistas vendieron el cuento de hadas del libre comercio como algo en lo que todos salían ganando. La verdad era que era una situación en la que todos salían perdiendo, y la mayoría de los estadounidenses salían perdiendo. Para cuando llegó Trump, la ira había alcanzado su punto álgido. No creó esa rabia, simplemente la convirtió en un arma. Desvió la frustración de la clase trabajadora del sector empresarial estadounidense, donde debía estar, hacia naciones extranjeras, presentando los aranceles y las guerras comerciales como medidas de defensa nacional. Era una maniobra política con una lógica peligrosa. Los aranceles se convirtieron en su arma predilecta, una forma de aparentar fuerza sin la aprobación del Congreso. Podía subirlos o bajarlos a su antojo, fingiendo castigar a los tramposos en el extranjero mientras, en realidad, grababa a sus propios ciudadanos en el país. Porque, seamos claros, los aranceles son solo impuestos con otro nombre. Cuando se importan bienes, son las empresas estadounidenses las que pagan la tasa, no los productores extranjeros. Esos mayores costos luego se trasladan a los consumidores. Cada producto importado, desde el café y el azúcar hasta los productos electrónicos y la ropa, de repente cuesta más. Es un impuesto invisible que afecta con mayor dureza al ciudadano común, a la vez que enriquece al Estado y protege a los monopolios nacionales. Los asesores de Trump lo saben. Tras sus bravuconadas, se esconde un plan coherente, aunque despiadado: mantener vivo el imperio exprimiendo al trabajador extranjero y al estadounidense simultáneamente. La idea es contrarrestar el desmoronamiento de la credibilidad estadounidense extrayendo valor donde sea posible, recortando programas nacionales, subiendo aranceles y obligando a los socios comerciales a aceptar acuerdos desventajosos. El mensaje es simple: si el mundo no financia voluntariamente al imperio estadounidense, se verá obligado a hacerlo. Pero esta no es una estrategia de fuerza, es una estrategia de desesperación. Una superpotencia segura de sí misma no necesita amenazar a sus aliados ni imponer impuestos a sus ciudadanos para someterlos. Lo que presenciamos es un gobierno que lucha por mantener un sistema que ya no funciona. E irónicamente, los dos principales partidos políticos son cómplices. Los demócratas no ofrecen una alternativa real, ninguna visión para un nuevo modelo económico, solo una continuación del mismo orden fallido. Es por eso que tantos votantes se sienten atrapados entre dos ilusiones, una que ofrece nostalgia, la otra, inercia. El movimiento de Trump se nutre de esa desilusión. Les dice a los estadounidenses que los han engañado, que China les robó su tecnología, que Europa los utilizó, que los demócratas los traicionaron. Es una narrativa de traición que ignora convenientemente quienes se beneficiaron realmente de la globalización, las mismas corporaciones estadounidenses que ahora se protegen con aranceles y exenciones fiscales. Al presentar a naciones extranjeras como villanos, Trump oculta el hecho de que las propias élites estadounidenses crearon esta dependencia. Fueron ellas quienes trasladaron empleos al extranjero, redujeron los salarios y manipularon la política comercial para maximizar las ganancias. Pero admitir esa verdad destruiría la mitología de Estados Unidos primero, así que, en cambio, la culpa recae en el exterior, en China, Vietnam, México, cualquiera menos Wall Street. Su programa económico, aunque errático en apariencia, sigue una sombría consistencia. Recorta los impuestos a los ricos, recorta el gasto social y financia al resto del gobierno mediante impuestos indirectos, como aranceles, que en última instancia paga la clase trabajadora. Mientras tanto, usa la retórica nacionalista para mantener al público emocionalmente involucrado, para convencerlo de que su sufrimiento es patriótico. Es una guerra económica disfrazada de revivalismo.
Las consecuencias ya son visibles. La confianza global en Estados Unidos se está erosionando. Los países están tomando represalias con sus propios aranceles, lo que aumenta las barreras a las exportaciones estadounidenses. El turismo procedente de Europa y Canadá ha disminuido drásticamente a medida que la población extranjera se resiente cada vez más por la postura agresiva de Estados Unidos. Incluso sus aliados más cercanos están reconsiderando su dependencia de los mercados estadounidenses. El aislamiento que antes parecía impensable se está haciendo realidad. El resto del mundo ya no está dispuesto a financiar un imperio que los castiga por hacerlo. Mientras tanto, en casa, la desigualdad se profundiza. Los servicios sociales están destrozados, los recortes a los programas de salud, la seguridad alimentaria y la infraestructura dejan a los estadounidenses comunes más vulnerables que nunca. El gasto público se reduce mientras que los presupuestos militares aumentan. Es un patrón familiar en todo imperio en decadencia de la historia, alimentar la maquinaria bélica mientras se priva de comida a la población. Las políticas de Trump, lejos de hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande, aceleran esa decadencia. Y debajo de todo esto yace la mayor ironía, el sistema financiero que una vez le dio a Estados Unidos su poder global se ha convertido en su mayor debilidad. La deuda nacional se dispara a más de 35 billones de dólares, eclipsando la producción económica anual del país. Estados Unidos se ha convertido en el mayor deudor del mundo, dependiente de acreedores extranjeros para financiar sus guerras, su consumo y sus ilusiones de grandeza. Japón tiene la mayor deuda estadounidense, seguido de cerca por China, el mismo país al que Washington considera su mayor rival. Esto significa que Estados Unidos se está endeudando con sus adversarios para financiar sus propias batallas geopolíticas. Lo absurdo de esta situación revela todo lo que se necesita saber sobre la profundidad de esta crisis. Todas las guerras importantes que Estados Unidos ha librado en las últimas décadas, Vietnam, Irak, Afganistán, Ucrania, se han financiado con deuda. No con impuestos, porque ningún gobierno estadounidense se atreve a obligar a su pueblo a pagar directamente por un imperio. En cambio, piden prestado, aplazan los pagos y fingen que es sostenible. Pero hay un límite a la tolerancia de los prestamistas. El día que Japón, China u otros países dejen de comprar bonos estadounidenses, la supremacía del dólar se desmoronará de la noche a la mañana. Y, sin embargo, la respuesta de Trump es redoblar la apuesta por la misma adicción, recortar impuestos a los ricos mientras libra costosas guerras comerciales que perjudican tanto a consumidores como a aliados. Es el clásico reflejo conservador, cuando el sistema falla, culpar a otros y hacer que los vulnerables paguen las consecuencias. Mientras tanto, las agencias nacionales, desde la salud pública hasta la inspección de alimentos, están siendo desmanteladas hasta los huesos. La infraestructura de la vida cotidiana se está sacrificando para mantener viva la ilusión de disciplina fiscal. Recorra las principales ciudades estadounidenses y ya podrá ver las consecuencias, el aumento de la indigencia, el deterioro de los servicios públicos y una creciente clase marginada, abandonada por un sistema que ya no le sirve. Los aranceles, insiste Trump, son una solución. En realidad, son un aumento de impuestos encubierto, que recae directamente sobre los mismos ciudadanos que dice proteger. Cada importación, cada taza de café, cada pieza de coche, cada prenda de ropa ahora cuesta más. No es China quien paga esos aranceles, son los estadounidenses. Lo pagan directamente, con salarios más bajos y precios más altos, mientras que el gobierno usa esos ingresos para cubrir sus deudas y alimentar la ilusión de fortaleza económica. Y si crees que esto es sostenible, no lo es. Porque no se puede reconstruir una nación imponiendo impuestos a su gente hasta la sumisión mientras se finge que el dolor es una victoria. La ilusión de victoria solo funciona cuando la gente deja de preguntarse quién gana realmente. Y en este caso, ciertamente no son los trabajadores, ni los pequeños empresarios, ni los consumidores que viven al día. Son las corporaciones que pueden trasladar la producción al extranjero, los inversores que se benefician de la volatilidad y los políticos que convierten la crisis en combustible para sus campañas. Los aranceles no son una política económica, son un elemento de atrezo en una representación nacionalista, diseñada para hacer creer a la gente que el sufrimiento es señal de fortaleza. Pero he aquí la verdad más profunda que rara vez se discute, Estados Unidos ya no puede separar su economía de su política, porque ambas están impulsadas por la misma necesidad desesperada de mantener el control. La élite política se vale de la manipulación económica para parecer competente, mientras que la élite económica se vale de la protección política para mantener intactos sus privilegios. Juntos, crean un sistema que se alimenta de la ilusión de autosuficiencia mientras depende discretamente de la misma globalización que condena. Los aranceles de Trump son un síntoma de esa contradicción. Afirman restaurar la independencia, pero revelan una dependencia más clara que nunca. Estados Unidos no puede producir todo lo que consume, no por falta de capacidad, sino porque décadas de deslocalización corporativa, desregulación y financiarización han vaciado su núcleo industrial. Las fábricas han desaparecido, los sindicatos se han desmantelado y las habilidades se han olvidado. Lo que queda es una economía que importa no solo bienes, sino también la mano de obra, la innovación e incluso la confianza de otras naciones. Así que cuando Trump declara que está devolviendo empleos, lo que en realidad intenta es resucitar un fantasma, la imagen de unos Estados Unidos que una vez crearon cosas. Una vez creyeron en la prosperidad compartida y una vez entendieron que el capitalismo sin comunidad solo conduce al colapso. Pero los fantasmas no pueden construir un futuro. Solo pueden acechar el presente. Y lo que está sucediendo es precisamente lo inquietante. La guerra comercial con China, en lugar de revertir el declive, lo ha acelerado. Los agricultores estadounidenses perdieron sus principales mercados. Las empresas manufactureras se enfrentaron a mayores costos de insumos. Las cadenas de suministro se complicaron, los precios subieron y la confianza del consumidor cayó.
Luego llegaron los subsidios, miles de millones en ayudas gubernamentales a agricultores e industrias perjudicadas por las mismas políticas destinadas a protegerlos. Es como incendiar tu propia casa y luego felicitarte por pagar a los bomberos. La ironía es profunda, un país que predica al mundo sobre el libre mercado ahora se ve apuntalado por una intervención estatal masiva, rescates corporativos, subsidios y recortes de impuestos diseñados para mantener viva la ilusión. Eso no es el capitalismo como lo imaginó Adam Smith, es un capitalismo en crisis, disfrazado de patriotismo. Y, sin embargo, la gente cree. No por ingenuidad, sino porque la alternativa, aceptar que el sistema mismo está roto, es demasiado aterradora. Es más fácil culpar a China que enfrentarse a Wall Street. Es más fácil culpar a los inmigrantes que cuestionar décadas de estancamiento salarial, automatización y avaricia financiera. Trump no inventó esta ilusión, la dominó. Comprendió que es más fácil movilizar la ira que la comprensión. Y en ese sentido, no es un caso aislado, es un producto de la decadencia del capitalismo estadounidense. Pero la decadencia no empezó con él. Se ha estado gestando durante décadas, tanto a través de administraciones demócratas como republicanas. Los acuerdos de libre comercio destrozaron las economías locales. La desregulación financiera convirtió a los bancos en casinos. Las fusiones corporativas concentraron el poder en menos manos. ¿El resultado? Una economía que crece en el papel, pero se derrumba en espíritu, un sistema donde el PIB aumenta mientras la esperanza de vida disminuye. Y donde los multimillonarios hablan de viajes espaciales mientras millones luchan por pagar el alquiler. Por eso el debate arancelario no tiene sentido. No se trata de China. Se trata del fracaso del modelo estadounidense, la creencia de que el consumo desmesurado, el crecimiento impulsado por la deuda y el dominio militar pueden sustituir la producción real y la prosperidad compartida. Cuando Trump impone aranceles al acero chino, no está reconstruyendo la industria siderúrgica estadounidense. Está remendando un barco que se hunde con pegatinas de banderas. Mientras tanto, China apuesta a largo plazo. Invierte en infraestructura, educación y tecnología, los mismos pilares que antaño lideraba Estados Unidos. Mientras Estados Unidos debate recortes de impuestos y aranceles, China construye carreteras, puertos y satélites. No necesita superar a Estados Unidos militarmente, solo necesita sobrevivir económicamente. Y eso es exactamente lo que está sucediendo. El resto del mundo lo ve. Europa, Latinoamérica, África, todos se están diversificando, comerciando con China, forjando alianzas más allá del dólar. El imperio se está dando cuenta poco a poco de que el mundo ha aprendido a vivir sin él. Pero aquí es donde la historia se vuelve más oscura. Los imperios rara vez aceptan el declive con dignidad. Redoblan la apuesta, más aranceles, más sanciones, más militarización, más propaganda. Convencen a sus ciudadanos de que el problema está fuera, nunca dentro. Cada fracaso se convierte en culpa de otro. Cada crisis se convierte en una prueba de patriotismo. Es el truco más antiguo del manual imperial, cuando el poder flaquea, distraer con el miedo. Y el miedo funciona. Mantiene a la gente leal, incluso cuando la lealtad les cuesta todo. El trabajador que pierde su trabajo culpa al extranjero, no a la corporación. El votante que lucha por comprar alimentos culpa a la otra parte, no al sistema que convierte a ambos partidos en sirvientes de los mismos donantes. En ese sentido, los aranceles no son solo herramientas económicas, sino armas psicológicas, utilizadas para mantener la obediencia bajo la ilusión de control. Lo que Trump aprovechó, y lo que muchos después de él seguirán explotando, es la profunda inseguridad de una nación que siente que su dominio se desvanece. La grandeza de Estados Unidos, antes arraigada en la innovación y el optimismo, se ha convertido en nostalgia y negación. En lugar de adaptarse a un mundo multipolar, se aferra a lemas y símbolos, exigiendo que la realidad se ajuste al mito. Pero el mundo ha seguido adelante. La tragedia es que este declive podría haber sido diferente. Con su riqueza, tecnología y recursos, Estados Unidos podría haber optado por la renovación, invertir en energía verde, reconstruir su infraestructura y redistribuir su vasto excedente para crear una verdadera igualdad. En cambio, optó por el espectáculo. Optó por inflar los mercados bursátiles, alimentar a los multimillonarios y llamar a eso éxito. Optó por los aranceles en lugar de la transformación, por el nacionalismo en lugar de la cooperación. Y al hacerlo, convirtió la tierra de las oportunidades en una tierra de ilusiones. Incluso ahora, los legisladores fingen que hay una manera de ganar la guerra comercial. ¿Pero qué significa ganar cuando la moneda, las cadenas de suministro y la estabilidad política dependen de las mismas naciones que llaman enemigas? ¿Cómo se ve la victoria en un sistema donde el crecimiento mismo profundiza la desigualdad? La verdad, y es una que Trump jamás admitiría, es que la economía estadounidense está atrapada en un ciclo del que no puede escapar: deuda, especulación y negación. Los aranceles son solo el último disfraz de esa misma crisis. El pueblo estadounidense merece algo mejor que esta farsa. Merecen líderes que digan la verdad, que reconstruir una economía no se trata de castigar a otros, sino de repensar el significado de la prosperidad. Significa volver a producir, no solo consumir. Significa invertir en educación, no en guerras. Significa grabar la riqueza, no el trabajo. Significa romper con la adicción a las ganancias a toda costa y reconocer que una economía basada en la explotación no puede sobrevivir eternamente. Los aranceles de Trump serán recordados algún día no como un acto de fuerza, sino como un símbolo del miedo, un intento desesperado por proteger un imperio que ya se desmorona desde dentro. Son el equivalente moderno de las últimas murallas de Roma, imponentes, desafiantes y completamente inútiles contra la podredumbre ya instalada. Porque no se puede salir del declive con aranceles, como tampoco se puede legislar para salir de la desigualdad. La verdadera fuerza reside en afrontar la verdad, no en esconderse de ella.
Y la verdad es simple, la crisis de Estados Unidos no es externa, sino interna. No se trata de que China esté quitando empleos, se trata de que las corporaciones se niegan a pagar salarios dignos. No se trata de competencia global, se trata de corrupción política. No se trata de perder ante otros, se trata de perder la fe en sí mismo. Mientras no se afronte esa verdad, cada arancel, cada guerra, cada promesa de recuperación solo profundizará la decadencia. Lo que Trump expuso, intencionalmente o no, es que el capitalismo en su forma estadounidense actual ha llegado a sus límites. Ya no puede generar prosperidad sin explotación, crecimiento sin destrucción ni estabilidad sin manipulación. Los aranceles, en ese sentido, no son una política, son una confesión. Una confesión de que el sistema ya no funciona como se prometió y de que sus líderes ya no saben cómo solucionarlo. Pero la historia tiene una forma de castigar la negación. Y a menos que Estados Unidos tenga el coraje de enfrentarse a lo que se ha convertido, una nación donde la riqueza dicta la verdad y el poder reemplaza a la justicia, ningún muro, ningún arancel ni ningún eslogan lo salvará. Porque el colapso, cuando llegue, no llegará como una invasión ni un desplome bursátil. Llegará silenciosamente, a través de la apatía, la división y la lenta erosión de la fe, de la misma manera que termina todo imperio, no con un estallido, sino con un encogimiento de hombros. Mil gracias amigas y amigos de TikTok, por regalarme 100.000 de 1000 corazones. Espero que estas publicaciones de política les hayan sido útiles para digerir la nueva realidad en esta cuarta transformación del mundo. Gracias benditas redes sociales, como un gran sabio apenas lo dijo. Gracias TikTok por apoyar a liberar al mundo de las mafias del poder. TikTok ahora se viste con los colores de México.